El calentamiento global es uno de los desafíos más grandes que enfrenta la humanidad en la actualidad. Aunque solemos escuchar sobre el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, la evaporación del agua y la formación de nubes también juegan un papel clave en este proceso. El calentamiento global se refiere al aumento gradual de la temperatura promedio de la Tierra, principalmente debido a la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Estos gases, como el dióxido de carbono, el metano y el vapor de agua, atrapan el calor del Sol, evitando que escape de la atmósfera y provocando un aumento de la temperatura. El ciclo del agua es fundamental para mantener el equilibrio climático de la Tierra. Cuando el agua se evapora de los océanos, ríos y lagos, se convierte en vapor que se acumula en la atmósfera. Eventualmente, este vapor se condensa en forma de nubes, que luego generan lluvia o nieve, completando el ciclo. Este proceso no solo mueve el agua alrededor del planeta, sino que también transporta energía y afecta las temperaturas. Esta es la razón que hace que el ciclo del agua sea tan importante para nuestro planeta. Alterar este ciclo del agua desencadena los problemas que se generan en la actualidad, sequías e inundaciones cada vez más difíciles de predecir, como la Dana en Valencia, España. La evaporación es el proceso por el cual el agua pasa de estado líquido a gaseoso, moviéndose desde la superficie de la Tierra hacia la atmósfera. La velocidad de la evaporación depende de varios factores, como la temperatura, la presión atmosférica y la humedad. A medida que el clima global se calienta, las temperaturas más altas aumentan la tasa de evaporación en todo el planeta, especialmente en los océanos. Para que el agua se evapore, necesita absorber energía en forma de calor. Cuando el agua superficial de los océanos o ríos se evapora, absorbe el calor de su entorno, lo que enfría ligeramente la superficie de donde proviene. Sin embargo, una vez que el vapor de agua se eleva en la atmósfera y se condensa en forma de nubes, libera esa energía en el proceso de condensación, calentando el aire a su alrededor y contribuyendo al aumento de temperatura en la atmósfera. El calentamiento global crea un ciclo de retroalimentación. El aumento de la temperatura incrementa la tasa de evaporación, lo que a su vez aumenta la cantidad de vapor de agua en la atmósfera. Como el vapor de agua es un potente gas de efecto invernadero, contribuye a retener más calor en la atmósfera, aumentando aún más la temperatura. Las nubes se forman cuando el vapor de agua en la atmósfera se enfría y se condensa en pequeñas gotas de agua o cristales de hielo. Durante el día, las nubes reflejan parte de la radiación solar de vuelta al espacio, ayudando a enfriar la superficie de la Tierra. Sin embargo, durante la noche, las nubes actúan como una manta, atrapando el calor que emite la Tierra y evitando que escape hacia el espacio, lo que contribuye al calentamiento de la atmósfera. La formación de nubes puede aumentar o disminuir el calentamiento global dependiendo del tipo, la altura y la ubicación de las nubes. Las nubes bajas, por ejemplo, tienden a tener un efecto de enfriamiento porque reflejan la radiación solar, mientras que las nubes altas contribuyen al calentamiento al retener más calor en la atmósfera. Por tanto, la composición y distribución de las nubes juegan un papel crucial en la regulación de la temperatura global. El vapor de agua es el gas de efecto invernadero más abundante en la atmósfera y también el más potente en términos de su capacidad para atrapar calor. A diferencia del dióxido de carbono o el metano, el vapor de agua que se emite como resultado de actividades humanas es mínimo. Sin embargo, a medida que el planeta se calienta, aumenta la evaporación, incrementando la cantidad de vapor de agua y amplificando el efecto invernadero. Un incremento en la temperatura aumenta la capacidad de la atmósfera para retener vapor de agua. Esto crea un ciclo en el que el calentamiento genera más calentamiento, lo que dificulta aún más la estabilización del clima global. Aunque el dióxido de carbono y el metano son gases importantes, el vapor de agua representa una parte considerable del efecto invernadero. Sin embargo, a diferencia del dióxido de carbono, el vapor de agua permanece en la atmósfera por periodos más cortos. Si logramos reducir las emisiones de dióxido de carbono, el vapor de agua también disminuiría en la atmósfera a largo plazo.
Las actividades humanas, como la deforestación y la agricultura, han alterado el ciclo del agua al reducir la capacidad de los ecosistemas para absorber y almacenar agua. Esto provoca un aumento en la evaporación y la liberación de vapor de agua en la atmósfera. Además, el cambio en el uso de la tierra afecta la formación de nubes, ya que modifica el balance de humedad y temperatura en distintas regiones. La mayor evaporación y el incremento de la temperatura han afectado los patrones de precipitación en todo el mundo. En algunas regiones, el calentamiento ha aumentado las lluvias torrenciales, mientras que otras experimentan sequías severas debido a la reducción de precipitaciones. Estos cambios afectan no solo al clima, sino también a la agricultura, el abastecimiento de agua y la biodiversidad en diversas regiones del planeta. El papel de las nubes en el cambio climático es uno de los aspectos más desafiantes para los científicos. A pesar de los avances en la modelización climática, las nubes presentan una gran variabilidad en términos de formación, tipo y distribución. Esto hace que predecir su impacto exacto en el calentamiento global sea complejo, y los modelos actuales aún tienen una incertidumbre considerable en sus predicciones sobre el efecto de las nubes. En conclusión, el papel de las nubes y la evaporación en el calentamiento global es fundamental y complejo. La evaporación y la formación de nubes contribuyen al efecto invernadero y afectan directamente el balance de energía de la Tierra. La investigación sobre estos procesos es esencial para entender mejor el cambio climático y desarrollar estrategias efectivas para mitigar sus efectos. En un momento donde la mitigación del cambio climático es más urgente que nunca, entender estos aspectos podría marcar la diferencia en los esfuerzos globales para reducir el calentamiento global. La colaboración internacional y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, junto con la conservación de nuestros ecosistemas, son pasos esenciales para proteger nuestro planeta y su equilibrio climático. Gracias por ver este video hasta el final. Suscríbete y deja tus comentarios. Hasta la próxima.